Bienvenidos al Congreso Unidos por la Cruz y específicamente a esta conferencia en la tarde de hoy, el poder de la sangre de Cristo. Así que saludamos a todas las personas que se están conectando en este tiempo y disfrutando de cada una de las conferencias que tiene preparado tanto el día de hoy como de mañana el Congreso Unidos por la Cruz, transmitiendo en estos momentos desde el norte de España, específicamente desde el País Vasco. Saludamos a todas las personas que en estos momentos están conectándose a cada una de estas conferencias. Así que en esta conferencia vamos a estar recorriendo un poco, haciendo una introducción desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, acerca del uso de la sangre en los rituales religiosos y también el uso tipológicamente, simbólicamente, el uso de la sangre también como expiación de los pecados y de las iniquidades, como Dios estableció también que a través de la sangre los pecados se pudieran expiar, y todo esto como tipo o sombra de lo que había de venir más adelante a través de un sacrificio perfecto, a través de un sacrificio una vez y para siempre. Y el poder de la sangre de Cristo no radica en sí en la sangre. No debemos, cuando escuchamos hablar de la sangre de Cristo, no debemos pensar algo acerca de como si fuera un amuleto o una fórmula mágica, sino que el poder de la sangre radica de quién es precisamente la persona que derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Así que les invito a que en los próximos minutos puedan estar allí conectándose y disfrutando con mucha atención de esta conferencia, El Poder de la Sangre de Cristo. Hoy es viernes, pero el domingo se acerca. Recordamos, de acuerdo al relato bíblico, lo que sucedió y lo que sucedió también el primer día de la semana, el día de la resurrección. Hoy es viernes, un día de oscuridad que nos relata el texto bíblico, pero se acerca el domingo. Es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está vilificando, pero ellos no tienen ni idea de que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten con un manto de escarlata, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo se acerca. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando y su espíritu está cargado, pero ¿sabes qué? Es solo el viernes, el domingo está llegando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado está sonriendo. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a dos criminales. Pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey. Los fariseos están celebrando que su intriga ha dado resultado. Pero ellos no saben que solo el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, él está colgado de una cruz, sintiéndose desamparado por su padre, abandonado y muriendo. ¿Acaso no puede nadie salvarlo? Pero es apenas el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo se ha oscurecido, mi rey clama en su espíritu. La esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás está riendo. Es viernes, Jesús ha sido enterrado, una guardia custodia la entrada y una roca se ha rodado a su lugar, pero es viernes, es solo el viernes, el domingo se está acercando.
Oh, mis hermanos, ese domingo ya llegó. Ese domingo ya llegó hace más de 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo está victorioso. Se levantó de la tumba, ascendió a los cielos y ahora está entronado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Oh, levanta tu cabeza, mi hermano, si tú eres un verdadero creyente, porque así como fueron cumplidas una por una todas las profecías que anunciaban de antemano la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor, así se cumplirán también todas aquellas que anunciaban su segunda venida. Oh, mis hermanos, Maranata, Cristo vendrá. En el mundo tendréis aflicción. El Señor no prometió otra cosa. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Oh, mis hermanos amados, el Señor nos conceda vivir a la luz de esa tumba vacía. Hoy es viernes, pero el domingo se está acercando. El domingo que nos recuerda que Él vive y reina para siempre. El poder de la sangre de Cristo. Se dice que el ser humano tiene en su cuerpo aproximadamente entre 5 y 6 litros de sangre. Según el relato bíblico, Jesús en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de que tenía de sangre en su cuerpo. La sangre desde el comienzo de la humanidad y de las civilizaciones antiguas a lo largo de la historia ha tenido un carácter importante, un carácter litúrgico religioso, pero también hay un carácter espiritual en la vida del hombre, ya sea como medio para acercarse a Dios, la sangre como medio para acercarse a Dios o como medio para alejarse de Dios, a través de ritos o a través de prácticas que el mismo Dios prohibió en su palabra acerca de la sangre. La Biblia también nos relata acerca de esas cosas. Vamos a hacer un recorrido en el Antiguo Testamento acerca de la simbología o tipología de lo que es la sangre. Como todas las religiones antiguas, la religión de Israel, conocida popularmente como el judaísmo, reconocía en la sangre un carácter sagrado porque en la sangre está la vida. Y esto es algo que nos lo recuerda la palabra de Dios en el libro de Levítico. Levítico es conocido como el libro de la santidad de Dios. Es un libro donde vemos al detalle a lo largo de sus capítulos las prácticas, los rituales y todo el orden de cómo el orden sacerdotal en el pueblo de Israel debía hacer los sacrificios también para expiación, el derramamiento de sangre. El libro de Levítico también nos muestra mucha simbología como sombra de lo que había de venir, que apuntaba hacia lo que iba a suceder más adelante. El diseño de Dios lo vemos también allí a lo largo de los capítulos el libro de Levítico. Dice Levítico en el capítulo 17, en el verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que llama la atención que en el libro de Levítico, allí en el capítulo 17, en el verso 11, relatándonos o hablándonos acerca de la sangre, nos dice unas cositas que podemos detallar. Número 1, que la vida está en la sangre, lo dice el relato, la vida está en la sangre. Muchos siglos después, un científico inglés estudiando, un biólogo inglés estudiando la sangre, William Harvey, descubrió las propiedades de la sangre en los seres vivos y específicamente en los seres humanos, como la sangre también transporta oxígeno a todo el cuerpo a través de todos los canales por la cual circula la sangre en nuestro cuerpo, bien sea arterias, venas o vasos. Cómo es importante lo que este texto dice, que la vida está en la sangre. Otra cosa que nos dice este texto en Levítico 17, en el verso 11, dice, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar
por vuestras armas. Fíjense que llama la atención que dice hacer expiación. Hacer expiación, llevaban algunas bestias que la palabra de Dios relataba cuál era, bien sea si eran machos cabríos, corderos, ganado vacuno, inclusive para llevarlo al altar y ofrecer sacrificio. Había un derramamiento de sangre, se tenía que colocar la mano sobre la cabeza del animal que se estaba sacrificando y de esa manera se expiaba los pecados. No se borraban, en ninguna parte dice que se borraban o se quitaban los pecados, sino que se expiaba los pecados. Era como decir una solución temporal para calmar la ira de Dios sobre el pecado de los seres humanos. Pero si también analizamos un poco otros textos en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, como originalmente también se le llama a esta sección de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, también vemos que se hizo uso de la sangre desde el pecado del primer hombre y la primera mujer. Cuando ellos desobedecieron a las instrucciones que Dios les dio, se rebelaron así, desobedeciendo las instrucciones, y lamentablemente entró el pecado en la humanidad a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y nos dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso número 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Llama la atención que el texto dice que Jehová hizo túnicas de pieles para vestir a Adán y a Eva. Estaban desnudos, pero al cometer el pecado, pues se dieron cuenta un poco de su condición y pues un poco para cubrir, así como también es la expiación que cubre temporalmente el pecado, se dice que se vistieron con pieles, túnicas de pieles, y los vistió Dios, lo dice así. Pero para que ambos, tanto Adán como Eva, tuvieran que vestir túnicas de pieles, por supuesto tuvo que haber un sacrificio de un animal, porque eran pieles de un animal. Entonces, intrínsecamente, el texto nos da a entender que hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre, y las pieles de ese animal cubrieron los cuerpos de Adán y de Eva. Otra cosa que vemos también en el Antiguo Testamento, hablándonos acerca de la sangre, es precisamente también otro tipo de sacrificio que fue presentado en ofrenda en un altar. Vemos la sangre en el primer sacrificio u ofrenda de Dios hecha por Abel. Y lo ubicamos en Génesis, en el capítulo 4, en el verso 4. Nos detalla así la palabra de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí se nos detalla un poquito más, porque se nos dice en el ejemplo que vimos de Adán y Eva, dice que se vistieron con pieles, pero no se nos detalla pieles de qué animal. Pero en cambio, en la ofrenda de Abel se habla de la oveja. Abel era pastor de ovejas y él ofreció ese sacrificio en ese altar, y pues escogió lo mejor, porque dice que escogió de los primogénitos, de lo primero. A Dios hay que darle lo primero y lo mejor. Él lo hizo de esa manera. Buscó de los primogénitos, de las primicias de su ganado, en este caso las ovejas que pastoreaba Abel, pero dice que también escogió de lo más gordo de ellas. O sea, que escogió lo mejor de lo primero y lo presentó en ofrenda a Dios. Y el texto relata que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Hubo también un derramamiento de sangre en esa ofrenda presentada en ese altar. De alguna manera, esto también es tipología o sombra de lo que había de venir luego. Otra cosa que vemos también descrito en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, quisiera que usted recordara siempre esta palabra, Antiguo Pacto, porque más adelante vamos a detallar un poquito más acerca de esto del pacto, ¿no? Sin embargo, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto también vemos cómo la sangre fue usada
para establecer precisamente un pacto o una alianza entre Dios y su pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel. Y ese texto, ese pasaje, usted lo va a conseguir en el libro de Éxodo. Recordemos que el libro de Éxodo nos detalla todas las cosas que acontecieron cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba de esclavo en Egipto y levantó a un profeta, a Moisés, levantó un libertador, ¿verdad? Un caudillo para que fuera también a Egipto y pudiera sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y se nos detalla en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, en el verso número 8, entonces Moisés tomó, ¿qué tomó? Tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y vemos allí, vamos a dejar un momento allí la imagen, porque me gusta un poquito detallar la imagen que está allí describiendo ese texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, en el verso 8. Vemos en esa imagen que tiene allí, en esa imagen, la figura está representando a Moisés, hay una vasija, esa vasija está llena de sangre, esa sangre fue producto del sacrificio, el derramamiento de sangre de un animal, y está delante del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Moisés, si usted lee el contexto, Moisés le recuerda al pueblo y le lee una serie de instrucciones que el mismo Dios estaba dando a su pueblo. Pero también el texto nos dice que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Nosotros no practicamos esto de rociar el agua bendita, ni tampoco de rociar sangre, pero aquí vemos también un acto simbólico en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Moisés está rociando la sangre sobre el pueblo en señal de que Dios también estaba haciendo un pacto con su pueblo. Y dice, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En otras palabras, la sangre también puede representar pacto o puede representar alianza, de acuerdo a lo que estamos mirando en este panorama general acerca de tipología, acerca de la sangre que vemos en el Antiguo Testamento. Dios estableció un pacto y en ese pacto hubo participación también de sacrificio y de sangre. Y lo otro que también quiero detallar está en el mismo libro de Éxodo, pero en el capítulo 12. En el capítulo 12 hay un pasaje que podemos detallar desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y yo les invito que si desde donde están conectados usted tiene su Biblia, usted pueda mirar y acompañarme en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en los versos 1 al 13. Yo lo voy a leer, me voy a permitir leerle estos 13 versículos. Usted me acompaña con su Biblia o escuchando con mucha atención, porque aquí vamos a detallar 4 puntos que son importantes detallar en este pasaje para concluir lo que es la simbología o la tipología de la sangre en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, como también se le conoce. Dice la palabra, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, ¿verdad? Será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego
y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así que los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Y por qué me he permitido leer este versículo y les he pedido que me acompañen a leer estos 13 versículos de Éxodo capítulo 12 para detallar algunas cosas también que aquí se nos presenta también en Éxodo, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, también como simbología o tipo sombra de lo que había de venir? La sangre de aquel cordero o macho cabrío puesta sobre los dinteles de las puertas marcaría la diferencia entre la muerte o la vida, la bendición o la maldición en el pueblo de Israel. Y los hogares experimentarían la destrucción o la salvación. Yo quiero que detallemos 4 aspectos importantes que quiero mostrar allí en esa imagen. Pues ahí vemos una imagen representando cómo se estaba rociando la sangre de ese cordero pascual. La primera Pascua la vemos instituida allí en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13. Esa Pascua es la que antecede o lo que hoy en día también conocemos como popularmente en la religión tradicional, popularmente también como la Semana Santa. Pero bíblicamente estamos hablando del tiempo de Pascua, una Pascua que por supuesto Jesús también celebró, una Pascua que él también celebró su última cena pascual con sus 12, allí en ese aposento donde instituyó también la cena del Señor. Pero quiero que detallemos 4 aspectos que quiero mostrar que también están en esa imagen que estamos compartiendo en este momento, en esta conferencia, el poder de la sangre de Cristo. Primero, lo que hay que detallar en este texto de Éxodo 12, versos 1 al 13. Había una maldición o una amenaza que era la muerte de los primogénitos. De entre las plagas que Dios había enviado como juicio a Egipto, a Faraón, a Egipto, por no dejar que el pueblo de Israel saliera para servir a Dios, para adorar a Dios y para ir a la tierra que Dios les había prometido en ese pacto que hizo con Abraham. Pues vemos que había una maldición o una amenaza que era la muerte de los primogénitos. Y el juicio era que donde el ángel de la muerte pasara y casa que no viera con la señal de la sangre puesta en los postes, en los dinteles, lo que hoy en día también conocemos como los marcos de las puertas, si pasaba por allí y no estaba esa señal, pues iba a ejecutar un juicio. Y el juicio era que el primogénito de esa casa, el primogénito de la familia, pues iba a experimentar la muerte. Pero no solamente eso, sino también los primogénitos de las bestias o del ganado que tuviera esa familia, también iban a experimentar la muerte como parte de una plaga, parte del juicio de Dios que Dios estaba enviando sobre la nación de Egipto. Caso contrario, si pasaba y veía la señal de la sangre puesta allí, pues pasaba de largo y allí no ocurría nada. Lo segundo que vemos en detalle de este pasaje que acabamos de leer de Éxodo capítulo 12, versos 1 al 13 es: había una manera de escapar de aquella amenaza o de aquella maldición. Y la manera de escapar era la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas. Era la señal, era la manera de escapar. De alguna manera la sangre evitaría que la muerte llegara a esa casa, a ese hogar, a esa familia.
Otra cosa que también detalla el texto es que se dio unas instrucciones para cada familia, para cada cabeza de hogar, porque habla también acerca de los padres, refiriéndose a los cabezas de hogar, a los cabezas de familia. Lo tercero, había dos consecuencias distintas, la vida o la muerte. Entonces, el estar cada casa con la señal de la sangre o no, iba a repercutir en unas consecuencias que podría ser la vida o la muerte. La señal de la sangre producía vida y el no tener la señal de la sangre en esas casas iba a producir muerte. Qué paradójico, ¿no? Generalmente donde hay sangre, generalmente podemos decir una persona que se esté desangrando tiene un alto riesgo de fallecer. Sin embargo, aquí paradójicamente donde estaba la sangre iba a haber vida y donde no estaba la sangre, pues ejecutaría el juicio de muerte sobre los primogénitos. Y lo cuarto también que podemos detallar en este pasaje de Éxodo capítulo 12 en versos 1 al 13 era una decisión personal y libre de cada uno de protegerse con la sangre o no. Al final se trataba de una decisión personal. Al final, aunque Dios había dado una instrucción claramente detallada acerca de cómo iba a ejecutar su amenaza, acerca de cómo iba a ejecutar ese juicio con esa plaga de la muerte sobre los primogénitos, sobre cada familia en Egipto, sin embargo, todo se constituía en una decisión personal. Las familias y específicamente los padres, las cabezas de familia, tomaban la decisión de tomar un cordero, un macho cabrío, sacrificarlo, usar la sangre, colocarla como señal en los dinteles y en los postes de la casa, lo que hoy en día también conocemos como los marcos de las puertas, pero también debían comer específicamente asado a fuego todo el cordero. Pero también llama la atención algo en este pasaje. Decía cómo lo debían hacer, cómo debían vestir. Y dice que tenían que estar sus lomos ceñidos, calzados, con bordón. En otras palabras, les estaba diciendo, lo tenían que hacer que estuvieran preparados, listos. Es como cuando vamos a viajar, que nos vestimos y hacemos nuestras maletas, ¿verdad? Si nos vestimos y hacemos nuestras maletas es porque estamos preparados para emprender un viaje. Pues en las instrucciones estaba que en esa cena pascual lo debían comer de esa manera, ceñidos los lomos, vestidos, calzados, con sus bordones. El bordón era este instrumento de madera, un palo que usaban las personas y sobre todo las personas mayores para apoyarse sobre él, algo como una especie de bastón. En otras palabras, deberían estar listos y preparados. Esto nos recuerda que debemos también, el pueblo de Dios, estar listos y estar preparados, porque algo iba a acontecer. Con todo este recorrido que hemos hecho acerca de la simbología o de la tipología de la sangre, hay muchas más, pero escogí de alguna manera las más representativas. La tipología o simbología de la sangre en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, como también se le conoce. Quiero compartirte ahora 7 propósitos poderosos de la sangre de Cristo. 7 propósitos poderosos de la sangre de Cristo. Así que presta mucha atención. El primer propósito es la justificación. Dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en los versos 8 al 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9. La palabra justificación, esta palabra lo que significa es que hemos sido declarados justos, hemos sido declarados inocentes. Justificación. Justificación es como, por ejemplo, cuando usted tiene que ir al trabajo o a su lugar de clase, pero por algún motivo de peso no puede asistir ese día al trabajo
o asistir ese día a la clase. Y para usted no perder ese día de trabajo en su paga, o para que no se le sea tomada en cuenta como una falta sin ningún tipo de justificante en el trabajo, sin ningún tipo de razón de peso, o en la clase porque tal vez tenía un examen. ¿Qué le piden? Pues le piden un certificado que justifique, o un justificante también, como se le llama, por escrito, bien sea si estaba enfermo, por el médico que lo atendió, y en otras palabras, ese certificado o ese justificante está diciendo que usted faltó, pero que no fue su culpa el no faltar, porque el faltar porque fue algo que escapó de sus manos. Entonces ese certificado que lo está justificando, de alguna manera lo está librando de alguna consecuencia. Y eso es lo que significa justificación. Hemos sido librados, hemos sido justificados, y eso es parte del poder, propósitos del poder de la sangre de Cristo. La justificación, hemos sido declarados justos, hemos sido declarados inocentes por medio de la sangre que Cristo también vertió en la cruz del Calvario. Recuerdo lo que les dije en un principio. No es la sangre en sí, no es mirar la sangre como una especie de fetiche, de amuleto, de fórmula mágica, como algunos, tal vez muchas personas utilizan cuando ocurre algo extraño o algo que no les gustó, dicen la sangre de Cristo. No debemos hacer uso de eso como si fuera un amuleto o una fórmula mágica, sino que la importancia radica en la persona, en quien derramó esa sangre. Ahí está la diferencia. ¿Quién derramó esa sangre? El segundo propósito poderoso acerca de la sangre de Cristo es la redención. Y la redención es ser comprado, ser redimido es ser comprado. Fuimos comprados, y fuimos comprados a un precio muy alto allí en la cruz del Calvario. Dice Efesios en el capítulo 1, en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese que está diciendo el perdón de pecados, no está diciendo la expiación de pecados. Ahí está una gran diferencia entre la expiación con sangre de animales, con sangre de animales, de corderos, que expiaban temporalmente el pecado del pueblo, pero también hasta los propios pecados de los mismos sacerdotes y hasta del mismo sumo sacerdote, que tenía que rociarse también la sangre, como nos detalla también el libro de Levítico. En este caso, esta sangre limpia, perdona los pecados. Efesios capítulo 1, verso 7. Tenemos redención por su sangre. No dice por la sangre, dice por su sangre. La importancia radica en la persona que derramó esa sangre. No podía ser cualquiera. Muchos derramaron sangre en la cruz, pero solamente hubo una persona, un ser que derramó su sangre en la cruz, y esa sangre sí limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Lo tercero de los propósitos poderosos de la sangre de Cristo, la limpieza de culpa. Hay personas que cargan con muchos sentimientos de culpa. Esta limpieza de culpa que produce también la sangre de Jesucristo, nos lo detalla también la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, en el verso número 14. Nos dice, ¿cuánto más? Haciendo allí una pregunta, el texto. Me encanta cuando el texto de la Biblia hace una pregunta, porque nos ayuda a preguntarnos a nosotros mismos y también preguntarle al mismo texto de la Biblia lo que allí está enseñando o está señalando. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Aleluya. No cualquier sangre, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y esto me recuerda cuando Jesús le dijo a Pilato, yo pongo mi vida y la quito, la pongo, la quito. Si no te ha sido potestad dada desde el cielo. Fue algo que con autoridad le dijo Jesús a Pilato.
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Hebreos 9:14. Entonces la sangre nos limpia de culpa, limpia nuestra conciencia, limpia todo nuestro ser, a tal punto que podamos servir con libertad al Dios vivo. Aleluya, al Dios vivo. Esto me recuerda que la palabra también nos dice que Dios es Dios de vivo y no de muertos. Esto también me recuerda que hubo muchos milagros de resurrección que hicieron profetas en el Antiguo Testamento, que el mismo Jesús en su ministerio también obró milagros de resurrección, pero esas personas volvieron a morir, pero hay uno que resucitó y vive y reina para siempre. Dios es Dios de vivo, Dios es Dios vivo, Dios no es Dios de muertos. Aleluya. Lo otro que vemos también en estos propósitos, 7 propósitos poderosos de la sangre de Cristo, es la santificación, ¿no? Y la palabra santo no es como popularmente o religiosamente se cree, que son figurillas hechas, imágenes de personas, de hombres, de mujeres que tuvieron una vida ejemplar y que merecen veneración y debemos seguir su ejemplo. No, de eso no se trata la santificación. La palabra santo, teniendo en primer lugar que Dios es santo, la palabra santificación es que hemos sido apartados, consagrados para Dios y para sus propósitos. Así que eso es lo que significa la palabra santificación. Y en estos 7 propósitos poderosos de la sangre de Cristo también está la santificación. Dice Hebreos en el capítulo 13, en el verso número 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y esto me recuerda cuando hace poco miramos en Éxodo, cuando Moisés roció la sangre sobre el pueblo para establecer un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pues aquí nos está diciendo que Jesús, para santificar al pueblo, lo hizo mediante su propia sangre. Aleluya. Ya no era la sangre de un animal que se roció sobre el pueblo, ya era la sangre de Cristo que se estaba rociando y santificando al pueblo mediante la sangre de Jesús. Fíjense como algunas figuras que exploramos en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento eran sombra, tipo de lo que había de venir luego. Número 5, otro propósito poderoso del poder de la sangre de Cristo es la reconciliación. Qué hermoso es reconciliarse. A veces pasa que tal vez te discutes, te molestas con alguien y hasta se quitan el habla. Pero luego puede ocurrir que se piden disculpas, se piden perdón, se hacen las paces y se vuelven a reconciliar. Alguien una vez, una persona que estaban enamorados, eran novios, yo le decía, pero ¿por qué ustedes pelean tanto, hermanos? No puede ser. Ay, no, pero es que es muy bueno también cuando nos reconciliamos. Somos hasta más románticos, me decían estos novios, ¿no? Entonces, pero el poder de la sangre de Jesucristo también trae esa reconciliación. Dice Colosenses en el capítulo 1, en el verso 20 al 22, y por medio de él, está hablando por medio de Cristo, por supuesto, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Dice la sangre de su cruz, pero sabemos que la madera no tiene sangre, la cruz no tiene sangre, es la sangre que Jesucristo vertió allí en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y también nos recuerda que al pueblo de Dios se le ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo mediante Cristo Jesús. Sea Cristo exaltado. Número 6 de estos propósitos poderosos de la sangre de Cristo es la libertad para entrar en su presencia. Recordemos que antiguamente, una vez al año, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo. Se nos relata también en la Biblia que lo hacía para expiar los pecados del pueblo y aún sus propios pecados, este sumo sacerdote. Se nos relata que hasta se rociaba sangre, inclusive hasta detrás de las orejas.
Llevaba una campanilla que mientras él se movía sonaba, y cuando la campanilla no sonaba, hasta ahí llegó el sumo sacerdote. Y el pueblo decía, oye, a lo mejor tenía un pecado no confesado y la ira de Dios cayó sobre él. Pero ahora ocurre distinto. Desde que Jesús allí en la cruz del Calvario dijo, consumado es, pues las cosas cambiaron. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, en el verso 19 al 22. Así que, hermanos, o sea, está hablando a cristianos porque dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y no cualquiera entraba en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y aplicándose inclusive esta sangre de sacrificio para poder entrar allí en ese lugar. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aleluya, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Nos recuerda que cuando se oscureció ese día, tal vez un día como hoy es viernes, pero ya viene el domingo, pues se rasgó el velo en el templo y se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Se abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Me encanta como dice esto, corazón sincero y certidumbre, seguridad de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo fue la ofrenda, el sacrificio, pero él mismo también fue el sumo sacerdote que presentó ese sacrificio. Qué maravilloso, qué maravilloso lo que Cristo allí hizo en esa cruz. Y dice la palabra que nos acerquemos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, recordándonos siempre que es por medio de la fe. El acto de amor, de gracia y de misericordia de Dios, Dios tendiendo la mano a la humanidad y la humanidad teniendo la oportunidad de tomar esa mano por medio de la fe. Que no se nos olvide eso. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Libertad para estar en la presencia de Dios. Nada te impide estar en la presencia de Dios. La sangre de Cristo abrió la oportunidad una vez y para siempre para estar en la presencia de Dios. En una oportunidad, una persona me decía, bueno, cuando estoy en casa y mis hijos se han comportado mal, pues me pongo molesto con ellos y tal vez hasta los disciplino, pero cuando es el tiempo de la comida, todos nos sentamos a la mesa y ellos también están a la mesa conmigo. Yo no les impido que estén en la mesa, aunque yo esté molesto con ellos, aunque los haya disciplinado, pero no les prohíbo que tengan ese tiempo de comunión y de estar a la mesa conmigo. Y eso también ha hecho el Padre. Nos ha dado la oportunidad de estar a la mesa con Él, de tener una reconciliación con Él y de poder estar en su presencia. El Padre no nos niega la presencia, sino que está disponible mediante el sacrificio de Jesucristo. Y por último, de estos 7 propósitos poderosos de la sangre de Cristo es el perfeccionamiento. Y Hebreos en el capítulo 10, en el verso número 14, nos habla y nos dice la palabra, porque con una sola ofrenda, esto es su sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados. El entre paréntesis de esto es su sangre, es una referencia personal, para dejar claro que con una sola ofrenda, o sea, es su sangre, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero usted y yo no somos perfectos. Usted y yo cometemos errores, pero Dios nos ve perfecto a través de la obra que hizo. Dios Padre nos ve perfecto a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias, Señor.
Tú eres maravilloso, Dios. Tú nos ves como un producto terminado a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades. A pesar de todo ello, nos ves como un producto terminado, perfeccionado. Y recuerdan que cuando comenzamos a hablar un poco del panorama del Antiguo Testamento y de los símbolos o tipología acerca de la sangre, les hablé de pacto, de cómo Moisés se hizo un sacrificio y Moisés roció la sangre sobre el pueblo y estableció, después de haber leído una serie de instrucciones de parte de Dios, se estableció un pacto entre Dios y su pueblo. Y esto me hace recordar la palabra pacto o alianza, me hace recordar que un anillo representa pacto o alianza. Cuando un hombre y una mujer van a un altar para celebrar el matrimonio y dejar estar ante Dios y ante personas como testigos de un pacto que ese hombre y esa mujer están realizando. Ellos llegan y presentan dos aros, dos anillos, y cada uno de ellos se lo coloca en el dedo del otro, de su consorte. Y eso también representa pacto. Un anillo, usted mira un anillo y yo le hago una pregunta. Busque el principio y busque el final del anillo. Yo creo que no lo vamos a conseguir. Si yo miro este anillo, no voy a saber cuál es el principio y cuál es el final. Es circular. No le veo principio ni fin. Esto de alguna manera simboliza eternidad. La eternidad, en la eternidad no hay principio y no hay fin. Y cuando hablamos de pacto y hablamos de alianza, nos podemos recordar esto también. Significa símbolo de pacto. Y hay algo que hizo Jesús también mediante su poderosa y preciosa sangre. Y es que Él estableció un nuevo pacto. Aleluya. Ese pacto leemos en Mateo capítulo 26 en el verso número 28. Nada más por dar una referencia, porque también los otros evangelios hablan y dan detalle acerca de este hecho. En el tiempo en que Jesús estaba celebrando, más o menos como por esta fecha, en esa época, en el tiempo de Israel, estaba celebrando la cena de la Pascua que había sido instituida siglos antes en el pueblo de Israel, como lo leímos en el libro de Éxodo. Volvemos a la imagen de ese aro. Ahí en Mateo capítulo 26, en el verso 28, dice la palabra, en palabras propias de Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. Allí estaba Jesús celebrando la cena pascual y lo que hoy en día conocemos como la institución de la cena del Señor, o como algunos también lo han calificado, la última cena, porque fue la última cena pascual que Jesús celebró con sus 12 allí en ese lugar, en ese aposento donde todo estaba preparado. Y dice la escritura que después de haber cenado, que partió el pan y que simbólicamente habló del pan como diciendo, este es su cuerpo que por muchos es partido. Y también cuando toma la copa después de haber cenado y presenta esa copa y dice que esto es mi sangre del nuevo pacto. Simbólicamente se refiere al fruto de la vid, simbólicamente se refiere a esa copa como su propia sangre en el cual establece un nuevo pacto. En ese momento él estaba diciendo que vendría una nueva alianza, un nuevo pacto, que él estaba inaugurando una nueva era, un nuevo periodo que también conocemos como el periodo de la gracia. Aleluya. El reino de Dios se había acercado y él lo había dicho al principio del ministerio. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y allí estaba él simbólicamente hablando de un nuevo pacto que sería sellado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Y tú y yo hemos sido invitados a formar parte de ese nuevo pacto. El viejo pacto ya pasó y se instauró un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ya no más derramamiento de sangre para expiación de pecados, para cubrir pecados temporalmente. Ya no más hacer todas estas cosas litúrgicas. Ahora el sacrificio es poner nuestra propia vida mediante la fe, creyendo a lo que Cristo hizo en la cruz al derramar su sangre y al resucitar al tercer día.
Hoy es viernes, pero el domingo ya viene. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque hoy nos estás recordando el poder del nuevo pacto en tu sangre. Tú deseas que lo recordemos, que lo conmemoremos y que lo hagamos una consciente realidad cada día en nuestras vidas. Gracias por tu sangre preciosa que nos ha dado libertad. Libertad para alabarte, para adorarte, pero también libertad para servirte, Señor. No somos más esclavos del pecado. Somos, Señor, esos doulos, esos siervos tuyos, voluntariamente y por amor, Señor. Gracias, Señor, porque te presentaste como ofrenda una vez y para siempre y vertiste cada uno de esos litros de sangre que recorrían tu cuerpo, Señor, en esa cruz del Calvario. Señor, en este momento estoy orando, Dios mío, oramos por las personas que están conectadas, Señor. Señor, revélanos cada día, Señor, el poder de tu sangre, Señor Jesucristo. No, que no miremos, Señor, tu sangre como simplemente como un fetiche o una fórmula mágica. No, al contrario, el poder de tu sangre radica en tu persona, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, en esa sangre preciosa que nos da la paz, en esa sangre preciosa que nos da la vida, en esa sangre preciosa que trae libertad, liberación en tu nombre, Señor Jesucristo, la sangre que trae salvación, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas el poder de lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre preciosa y resucitar al tercer día. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, el poder de tu sangre. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias por invitarnos a formar parte de esa nueva alianza, de ese nuevo pacto. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a colocar un número WhatsApp. Usted puede hacer alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, solicitar oración. Usted puede enviar un mensaje de voz o escribir un WhatsApp a ese número que está viendo ahora en pantalla. Y con gusto yo personalmente estaré atendiendo alguna duda, alguna pregunta o tal vez algún motivo de oración. Si usted algo de esta conferencia, una palabra, algo que le ha sido revelado a su espíritu mediante ya la palabra que ha sido revelada y se trae para iluminarnos a cada uno de nosotros, entonces usted puede escribir o enviar una nota de voz a ese número WhatsApp y con mucho gusto personalmente también estaré atendiendo. Si es un motivo de oración, usted lo puede hacer también a ese número WhatsApp que está a disposición. Oh, aleluya. La invitación es a que continúen con cada una de las conferencias que vienen ya en esta segunda tanda de este Congreso Unidos por la Cruz, y mañana también continuaremos con un nuevo ciclo de conferencias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Jesús tuvo un sueño de morir. ¿Qué tal si recordamos esto? Sabe que muy pocas veces la gente dice, tengo un sueño donde quiero morir. Sin embargo, Jesús lo hizo. Él tuvo un sueño de morir para darnos vida y vida en abundancia, y que la podemos disfrutar desde ahora mediante el poder de la sangre de Jesucristo. Dios les bendiga.